Buenas noches, estamos acá de nuevo con el ingeniero Jorge Labarreda, investigador asociado del Centro de Investigaciones Económicas Nacional, con quien empezamos este programa haciendo un análisis sobre el presupuesto para el año 2021 y en ese momento nos enfocamos prácticamente en el punto fundamental. ¿Es este un presupuesto que responde o no a las necesidades de un país sediento de educación, sediento de salud, sediento de infraestructura social para el desarrollo, sediento de oportunidades, de que se creen empleos que realmente nos permitan tener a todos una vida mejor? Obviamente estamos saliendo de esta economía post-COVID que ha tenido tantas variantes y tantos mitos y tantas verdades, porque también en esta pandemia han habido cosas que son reales y que no son reales. Por ejemplo, dinero no le ha faltado al Estado. Las grandes ampliaciones presupuestarias pues realmente le llevaron una cantidad de dinero que ningún gobierno ha tenido en su momento. Y sin embargo, oímos en el programa anterior de tan bajas ejecuciones presupuestarias que se han tenido y que pudiéramos decir que realmente no llegaron a cumplir con los diferentes programas que se mencionaron iban a venir en apoyo. Ingeniero, muchas gracias por estar de nuevo acá con nosotros y continuar este interesante programa. Yo mencionaba que esta ampliación presupuestaria de todas maneras nos dejó insatisfechos porque no llegó a los necesitados, pues se va a pasar al año entrante, pero hay gente que en este momento probablemente está sufriendo porque sigue sin empleo, la reactivación está en camino. ¿Cómo visualiza usted la situación real de lo que pasó con nuestra economía en esta pandemia? Bueno, realmente estamos pasando una situación que todavía yo le diría, en este momento, o sea, si usted se da cuenta, dependiendo del momento hay más o menos optimismo, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que hay mucha incertidumbre y yo diría que esto no ha terminado. O sea, digamos, incluso podría pasar, digamos, que el próximo año tengamos una situación similar a este año en cuanto a un rebrote. O sea, eso fácilmente puede pasar. O sea, puede pasar este año todavía en lo que falta o el otro, no se sabe. Entonces, digamos que esos son aspectos que tenemos que aprender, digamos, de estas experiencias. Y concretamente, digamos, en el tema de respuesta a emergencia, pues parte de lo que nosotros estamos haciendo con el análisis de este observatorio de los gastos COVID no es tanto como para ver si qué porcentaje de ejecución va en tal programa o tal otro, sino es identificar aquellos temas transversales que necesitamos resolver como país. Y por darle un ejemplo, veíamos nosotros que había heterogeneidad, o sea, bastante discrepancia en la ejecución de programas. De hecho, hay algunos programas que se terminaron en su 100% en julio, o sea, de esos 10 que anunció el gobierno. O sea, hay unos que sí se ejecutaron rápido, pero ¿de qué depende? Depende en qué consiste, digamos, los programas. Por ejemplo, de los que más dificultad tienen son los que requieren trabajar temas de contratación de personal o de adquisición de algunos bienes y servicios. El Ministerio de Salud es justo el caso, digamos, que estamos viendo que tiene más de ese tipo de problema. Incluso, digamos, el programa de dotación de alimentos, por dar un ejemplo, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Agricultura, 350 millones cada uno, pues prácticamente el corazón de ese programa es tener los alimentos que se van a repartir, digamos. Pero eso fue algo que prácticamente quedó en manos de un organismo internacional, el Programa Mundial de Alimentos. Entonces, estas instituciones, digamos que pasaron los recursos directamente al Programa Mundial de Alimentos y es él el que ha estado haciendo las adquisiciones. Ya está, digamos, dotando de esos alimentos a las bodegas de INDECA para que se haga la repartición correspondiente. Entonces, digamos, ¿a qué voy con todo esto? Lo que necesitamos es hacer los ajustes a lo que nos ha generado problemas. Entonces, se demuestra, digamos, cómo en temas de servicio civil se dificulta muchísimo, digamos, hacer todos los expedientes y mucha información que se hacía con papel. Entonces, nosotros estamos, por ejemplo, proponiendo que se haga, pues, verdaderamente un impulso importante a lo que es gobierno digital.
aspectos tan básicos como, por ejemplo, si usted hace un préstamo con un organismo internacional que puede hacer con firma digital. Y en las primeras etapas no habían resuelto ese tipo de cosas, por darle cosas tan pequeñas como eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que de todo esto lo más importante no es tanto, digamos, pues llorar sobre los resultados que se hayan tenido o no se hayan tenido, sino lo más importante es, el peor escenario sería que no logremos resultados y que no aprendamos la lección. Entonces, aquí nosotros creemos que es muy importante identificar aquellos temas que hay que cambiar y consideramos que más que una discusión de un proyecto de presupuesto en particular, debemos identificar dentro de esta discusión que es necesario hacer cambios de fondo. Y con eso me refiero, por ejemplo, los presupuestos no van a poder cambiar de fondo si no empezamos a cambiar todas esas rigideces, por darle un ejemplo. No todas vienen por la Constitución Política de la República, algunas vienen por algunas leyes ordinarias, como el IVA-PAS, por mencionarle un caso, ¿verdad? Entonces, creo que sí ya es el momento de alguna manera retomar alguna versión nuevamente, aprendiendo de lo que no salió, porque no logramos avanzar en el pacto fiscal, pero sí es necesario, o sea, porque no lo hayamos logrado no quiere decir que no sea necesario tratar esos temas a mayor profundidad. Definitivamente, el COVID como enfermedad es un proceso que deja muchas secuelas. Usted sabe de pacientes que se recuperan y sin embargo siguen teniendo pues cambios secundarios al proceso que tuvieron. Ahora nosotros hemos tenido una danza millonaria muy alegre, pues hablábamos de 20.000 o 30.000 millones de quetzales, se han ejecutado de una forma, se han ejecutado en la otra. Pero usted, por ejemplo, ponía el hecho de que incluso para pagar intereses se están pidiendo préstamos y se están usando fondos de préstamos, lo cual no debería ser para pagar intereses, como pagar American Express con Mastercard, como es el dicho popular. Ahora, obviamente, estos préstamos que hemos recibido no son gratuitos, nos están endeudando y de acuerdo a los índices que hemos escuchado de distinguidos conferencistas como usted o de expertos en el tema, nuestro nivel de endeudamiento ha subido muchísimo. ¿Cómo estamos en el tema de la deuda pública que hemos contraído, particularmente considerando que los ingresos fiscales han tenido una baja sumamente importante, ingeniero? Sí, efectivamente, digamos, se los voy a poner así. Digamos que en mediados, digamos, de los 2000, teníamos más o menos una deuda pública del orden de un 25% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Equivalente a eso. Tuvimos justamente pues la crisis financiera internacional y ¿qué pasó? Más o menos lo mismo que ahora, ¿verdad? Ahí hubieron endeudamientos y la deuda nos creció. Más o menos estuvimos rondando 29-30% del Producto Interno Bruto. Ahora, digamos, con esto vamos a dar otro brinco importante y se está viendo que vamos a llegar más o menos a un 32% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, aquí sí es importante mencionar el mismo, digamos, proyecto de presupuesto incluye una separata que se llama riesgos fiscales. Y dentro de esa separata se incluye un análisis de sostenibilidad de la deuda pública, en la que se hacen varios escenarios. Y de hecho hay escenarios en los cuales podemos llegar a tener niveles de 40% del Producto Interno Bruto de deuda. Digamos, si digamos, sigue otro rebrote, nos seguimos endeudando para poder mantener esto. Y digamos que al final del día, el resultado es que aunque sigue siendo sostenible, o sea, logramos tener la capacidad de pago, creo que el tema aquí central es algo muy simple y es lo que estamos haciendo hoy lo tenemos que pagar mañana. Y lo más importante es ¿para qué lo estamos haciendo? O sea, ¿para qué nos estamos endeudando? Si nos estamos endeudando, que como resultado de ese endeudamiento vamos a tener, por ejemplo, una infraestructura y un capital humano mucho más fortalecido, que aumente la productividad del país y el crecimiento económico, pues puede ser factible eso.
Pero lamentablemente, si nos estamos endeudando, como estamos viendo, para pagar deuda, intereses, para pagar salarios, eso definitivamente no es conveniente. O sea, para eso no es rentable y aunque tengamos la capacidad de pago, no vale la pena. Ese es tal vez el mensaje que quiero dejar con este tema de la deuda. Bueno, y obviamente, por ejemplo, ingeniero, yo entiendo que cuando hablamos de la deuda en Guatemala, el gobierno muchas veces no incluye en esa deuda el costo que se tiene con el Seguro Social de Guatemala, ni tampoco con el Banco de Guatemala por todos estos problemas cambiarios y de toda la política. Porque cuando usted suma esa deuda, realmente esos números cambian sustancialmente. En lo que usted nos está platicando de lo que está afectando al Producto Interno Bruto, ¿están contempladas la deuda del ICS y la deuda del Banco de Guatemala? No, no están contempladas esas. Sí, esas, digamos, no está eso, ni están pasivos contingentes que podrían ser, por ejemplo, temas que pudiéramos tener en clases pasivas del Estado. Por ejemplo, sí, hablando de esos temas, ¿verdad? Se hace una asignación con deuda de los bonos de 25 millones al Instituto de Previsión Militar en este proyecto de presupuesto. ¿Para qué? Pues básicamente es para capitalización de ese instituto para contribuir con su autosostenibilidad. O sea que digamos que ya estamos viendo en este caso específico que es uno, no es el ICS, ¿verdad? Es mucho más pequeño, pero que ya estamos utilizando deuda para capitalizar un sistema de previsión que pues no tendría su autosostenibilidad si no se les empiezan a inyectar esos recursos, ¿verdad? Entonces, eso ejemplifica el tipo de problemas en los que podemos caer en el futuro y que por lo tanto no es algo que debemos ver a la ligera. Este tema del endeudamiento es algo muy serio y que debemos ponerle mucha atención. Y tal vez cerrar diciendo respecto a este punto que es inevitable que como resultado de lo que estamos haciendo ahora, se va a tener que hacer de alguna manera un ajuste en la carga tributaria hacia arriba, o sea, va a haber que elevarla. Entonces, esta fiesta de este momento, digamos, de dar todos estos programas de alivio, de todo eso, se tiene que pagar. ¿Y cómo se paga? Con impuestos. Entonces, lo que sí le puedo garantizar es que más temprano que tarde tendremos que tener una discusión seria como país para verdaderamente aumentar la carga tributaria y resolver todo esta, digamos, problema de endeudamiento que estamos teniendo ahora. Estamos con el ingeniero Jorge Labarreda, investigador asociado del CIEN, acá en Acción Positiva. Obviamente usted ahí pues levanta muchos temas, ingeniero, porque por ejemplo el Instituto de Previsión Militar tiene una historia también que no ha sido de la mejor financieramente porque ha sido rescatado o ha tenido problemas financieros en una forma crónica. Entonces, como que en alguna forma se está inyectando en un paciente que ha estado enfermo crónicamente. Ahora, cuando usted menciona el hecho del aumento en el impuesto, tuvimos acá invitado al señor ministro de Finanzas Públicas, quien contundentemente declaró en su momento que no se pensaba en un incremento en impuestos. Claro que el endeudarnos que ha sido tan fácil, el gastar lo que ha sido tan alegre, como usted dice, alguien tiene que pagar por todo esto que está sucediendo. Pero cuando usted habla de un incremento de impuestos, ¿está hablando en incrementar impuestos al 17% que paga impuestos o está hablando en fórmula de ampliar la base tributaria en forma que todos los que estamos en este barco contribuyamos? Bueno, en realidad no estoy mencionando un caso específico, sino que estoy mencionando que hay que aumentar la carga tributaria. El cómo es algo que tenemos que llegar a un acuerdo, porque al final del día no es una decisión técnica, es una decisión política. Lo más probable es que sea una combinación de ambos temas que usted mencionó. Pero si le hago la pregunta específica, ¿usted cómo elevaría la carga tributaria? Bueno, en este momento empezaría por el lado de ampliar la base. En este momento yo haría eso. Y no descartaría en un futuro hacer una simplificación de algunos impuestos y de aumentar algunos.
cuando uno menciona ampliar la base tributaria, desafortunadamente muchos de los temas que se hablan, pues lo que hablan los economistas, que hablan los expertos en el tema, no quedan muy claros para los que no somos expertos. Y mucha gente en nuestra audiencia no tiene claro. ¿Cómo se traduce eso que usted dice, ampliar la base tributaria? Porque yo mencionaba que en este momento entre un 17 a un 20% de empresas o personas son quienes cargan con la mayor parte del impuesto. En Guatemala sabemos, ingeniero, que la economía informal es sumamente alta. Los números rondan entre el 70 y el 80%, nadie lo sabe exactamente. Y entonces, cuando hablamos de ampliar la base tributaria, pongámosle nombre y apellido. ¿Cómo se ampliaría la base tributaria? Bueno, básicamente es que tenemos que ir limitando, digamos, esa economía informal, es decir, que todas las personas contribuyan y específicamente se necesita avanzar en el impuesto personal del impuesto sobre la renta. Ese es uno bien importante, digamos, que Guatemala, comparado con otros países, está muy por debajo, digamos, de los estándares internacionales, que básicamente la mayor parte, digamos, de la recaudación en Guatemala es por el impuesto al valor agregado, que es un impuesto indirecto y que, aunque esté en la economía informal, en la medida que compra algunos artículos que sí son sujetos a este impuesto, sí se tiene, pero en el fondo la clave es que haya mucho más empresa formal, más trabajadores formales y que todos pues contribuyamos en una parte, digamos, a llevar esa carga, digamos, de impuestos del país. También es importante mencionar que se incluye en temas de combate a contrabando, ¿verdad? Digamos que ese es un tema que en Guatemala ha sido uno de esos asuntos pendientes verdaderamente de resolver, ¿verdad? Vimos, de hecho, ahora que pues las personas manifestaban porque las aduanas intentan, digamos, decomisar producto, etcétera, y toman la aduana y, digamos, hay a ese nivel de problema, ¿verdad? Con el lado de México tenemos verdaderamente una cantidad de contrabando impresionante. Y todo eso, digamos, genera una competencia desleal, ¿verdad? Para pues, los empresarios en el país. Entonces, obviamente, junto al contrabando, al combate al contrabando, va el combate a la corrupción, porque desafortunadamente muchas veces la corrupción se da porque los empleados de las aduanas, porque los funcionarios de las aduanas son los primeros corruptos, ¿verdad, ingeniero? Porque nosotros sabemos que hay puntos que son ciegos porque no quieren ver. La frontera con Tapachula, las diferentes fronteras, muchas veces son los vistas de aduanas, muchas veces son los funcionarios los que hacen esta corrupción. Entonces, como que tiene que ir de la mano una con la otra, porque no necesariamente la corrupción. Cuando hablábamos de cuánta danza millonaria, siempre se ha hablado que un 20, un 30% o más del gasto público se va en corrupción, que puede ser por directa o puede ser indirecta, mala calidad de la obra, como vemos constantemente, dinero que es sustraído completamente. Entonces, como que debe ser tanto combatir el contrabando como combatir corrupción. ¿No cree usted que eso es también fundamental, tocar ese tema? sí, no, definitivamente. O sea, ahí caemos también a ese tema, ¿verdad? Que empezamos a entrar al tema no solo de recaudación, que era en el que estábamos, digamos, sino el tema de calidad del gasto público, ¿verdad? O sea, el combate a la corrupción implica, por ejemplo, por el lado de contrataciones, ¿verdad? Digamos, cerrar, digamos, totalmente la válvula a contratación de personal que no se requiere o que no hace un trabajo, ¿verdad? Abiertamente, ¿verdad? Que aunque no sean plazas fantasmas de que no haya alguien, que sea algo innecesario, esos también problemas de corrupción a la larga, ¿verdad? Entonces, y eso es la otra parte importante, que es, digamos que, y es lo que no vemos en el proyecto de presupuesto, es dónde pudiéramos ver que por lo menos, digamos, acomodar esos recursos que se ponen específicamente para el COVID, sería ideal que no todo sea adicional, pues digamos que sobre el presupuesto todos siguen los mismos gastos y simplemente le montamos eso, sino que se hubieran verdaderamente ahorros de cosas que se están desperdiciando. Entonces, como usted hablaba, si, o sea, ser asesor no está mal, o sea, necesitan asesores. El tema es
cómo contribuyen a los resultados estratégicos de desarrollo o a los resultados institucionales que plantea el proyecto de presupuesto. Entonces, si algo se presupuesta y no apoya eso, es un gasto básicamente superfluo y eso hay que irlo eliminando. Y también mencionar que en el proyecto de presupuesto del próximo año, por el lado de los impuestos, de los ingresos, en ingresos tributarios se está poniendo que se van a lograr 61.426.1 millones de quetzales, pero de esos se está poniendo 1.520.4 millones en otros impuestos indirectos. Y prácticamente hemos visto que eso es como un bolsón de un deseo, digamos, supuestamente de la SAT de combatir el contrabando y estos temas que estamos hablando. Pero prácticamente llevamos muchos años en los que no logramos alcanzar la meta tributaria. Y no sería la excepción el próximo año, dado el contexto que estamos teniendo, y que vuelven a usar este tema del bolsón y no especificar claramente en dónde pretenden lograr estos recursos adicionales. Bueno, y yo entiendo también que esta vez no se está planteando, no se está definiendo hacia qué va a ir la inversión. Es decir, este modelo del presupuesto abierto como que se está haciendo ahora de una forma diferente y como que solo se está diciendo a qué se va a asignar. Por ejemplo, hablábamos hace un momento de operaciones que se han hecho tomando fondos de préstamos que no deberían usarse para funcionamiento y sin embargo se están haciendo. Usted habla de 1.000 millones o algo por el estilo. Los funcionarios son temporales, duran 4 años o duran menos, depende de sus cargos, pero la deuda le cae al pueblo por generaciones. ¿Cómo pudiéramos nosotros evitar que los funcionarios hicieran mal uso de los recursos, incluso por malas decisiones, como esas que estamos hablando? Endeudamientos que son ilegales porque el proceso que se está siguiendo o se hizo una vueltecita para que fuera medio legal o es simplemente ilegal. ¿Qué mecanismos pudiéramos tener nosotros para evitar que nos endeudaran innecesariamente? Así como cómo evitar contrataciones falsas o fantasmas, cómo hacer para que no nos endeuden ilógicamente. Sí, bueno, ese es un tema que, digamos, la respuesta es una combinación de actores que somos llamados a señalar y a buscar evitar esto, ¿verdad? Desde, digamos, instancias como la misma Contraloría General de Cuentas tiene un trabajo importante en todo esto que estamos hablando. O sea, ellos tienen un mandato para el tema de la corrupción, el combate a la corrupción, de evitar que se cometan ilegalidades. Claro, la verdad que en estos temas caemos en unas zonas grises, ¿verdad? Porque, como le decía, los mismos legisladores aprueban excepciones a leyes que ellos mismos han autorizado previamente, ¿verdad? Y le digo, en los proyectos de presupuesto ya vienen varios años haciendo eso, tanto con respecto a la ley orgánica del presupuesto, con este tema de financiar con deuda gasto corriente, o sea, hacer la excepción, como excepciones a la ley de contrataciones. También, digamos, lo que hacen es poner, digamos, abiertamente que se le da prioridad a tal proveedor, digamos, ¿verdad? Sobre todo de estos organismos internacionales, ¿verdad? Que, bueno, al final del día es una opción que existe, ¿verdad? O sea, no tiene por qué limitarlo, pero bueno, en fin, yo diría que se necesita, por el lado de la ciudadanía, trabajar muy fuerte en lo que es la auditoría social. Hay una ventaja que conforme va pasando el tiempo, tenemos cada vez más acceso a la información. Y eso en la medida que junto con, digamos, como en nuestro caso, centros de investigación, nosotros podemos identificar cosas que un ciudadano no tiene por qué saber manejar un sistema informático, digamos, del Ministerio de Finanzas Públicas, pero nosotros podemos trasladar información y, por ejemplo, los medios de comunicación, ellos sí pueden también ejercer presión. Algunas otras organizaciones de sociedad civil que también lo hacen, programas como el suyo, ¿verdad? Justamente. En fin, digamos que es una combinación de actores que tenemos que, en primer lugar, el primer punto es señalar que está pasando el problema, ¿verdad? Y luego generar suficiente presión política para evitar que se siga avanzando en malas decisiones. Lamentablemente,
Es un proceso que no se puede hacer de la noche a la mañana, sino que va de a poco. Pero yo diría que en Guatemala, justamente después del 2015, hay como más conciencia ciudadana y deseo de involucrarse en estos temas. Y creo que es un tema de tiempo para ir, digamos, cerrando este tipo de malas decisiones. Sí, lamentablemente, como usted señala, la presión ciudadana es fundamental. Lo malo es que muchas veces la presión ciudadana no logra tener el efecto. La prensa pues tiene posiciones variadas. Un expresidente de Guatemala decía, la prensa o se le pega o se le paga. Entonces muchas veces la prensa también tiene una función que no es muy clara, es bastante ambigua. Cuando debería de denunciar, no necesariamente siempre denuncia. Y lo malo de todo esto al final es que siendo un hecho consumado, cuando ya el préstamo está otorgado, cuando ya nos están cobrando intereses, porque aún existe mucho préstamo, ingeniero, que se tiene, no se utiliza y aún nos cobran a nosotros por no utilizar el crédito, porque como usted sabe, existen sanciones por dineros que no se usan, no solo el interés, sino que el no uso del dinero. Y de eso hay muchos casos en el gobierno. Sí, de hecho, fíjense que tal vez muchos no saben, pero en la primera ampliación presupuestaria, pues se utilizó un préstamo que era del 2008, pues, digamos, para poder hacer uno de los programas de alivio, digamos, al COVID-19, ¿eh? Solo como para ejemplificar, ¿verdad? El tiempo que pasan, digamos, estos programas, ¿verdad? De préstamos. Y digamos ¿qué otra cosa creo que es importante? Creo que es importante tener este tipo de discusiones como la de hoy, pero no solo digamos, en el ciclo presupuestario, toda la atención se centra cuando estamos justamente en esta fase de que hay una discusión, que se lleva el proyecto al Congreso y está esta fase de discusión de si se aprueba o no. Pero nos olvidamos de todas las fases del presupuesto. Y el presupuesto en realidad creo que tenemos que poner mucha más atención y que eso ayudaría mucho a resolver. Es la fase de planificación y finalmente la fase de evaluación y seguimiento. Ingeniero, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta noche acá en Acción Positiva. Hemos aprendido muchísimo y estoy seguro que nuestro auditorio le agradece lo que usted nos ha enseñado y compartido. Hoy nos vamos a tener que ir. Pues yo creo que estas son lecciones. Nosotros tenemos que ver el presupuesto no solo en el momento que está sucediendo, o peor, cuando ya está consumado. Tenemos que ser actores, activos, verdaderamente la sociedad civil, los ciudadanos tienen que ser activos en ver cómo se está usando sus recursos, porque eso es importante. Este dinero no es de los funcionarios, tampoco es de los ministros, no es del presidente. Este dinero es lo que resulta del trabajo de todos los guatemaltecos, presente o futuro, depende del endeudamiento que nos estén sometiendo. Ingeniero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Acción Positiva. De nuevo nuestro agradecimiento y a todos que nos han acompañado esta noche, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa de Acción Positiva. Muy buena noche.